Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bernabé Julián Galera, tengo 40 años, soy sobreviviente de Cromañón. Bueno, un gusto y bienvenido a este pequeño espacio. Ojalá que te sientas cómodo y podamos charlar Ujú. acerca de lo que vos ya habías nombrado. Conociendo un poco tu historia, porque la verdad es que conozco muy poquito, así que espero que vos también me puedas contar un poco más, de la cual obviamente vas a compartir lo que vos quieras y te sientas cómodo. La pregunta con la que suelo arrancar este espacio es, ¿por qué marchás y cuáles son tus motivaciones? Claro, es muy buena esa. Mira, mis motivaciones son principales hoy, es por la memoria de Cromañón, por buscar justicia por Cromañón, cosa que igualmente como movimiento fuimos consiguiendo. eh, y también para que esto no vuelva a ocurrir, no vuelva a pasarle a nadie más. eh, para también aportar a que en el paso del tiempo no solamente no se olvide, sino que sume cosas como movimiento, sumar cosas para que la próxima generación se informe sobre lo que pasó en Cromañón, y bueno, y también para dejar algo para mi hija, para construir una forma de vivir mejor, y quizás hasta con todos estos años que nosotros pasamos, hasta desde el lado de lo estatal también, de cómo acercarse hacia una tragedia o no una tragedia, porque para nosotros, por lo menos para mí personalmente, Cromañón no fue una tragedia, fue una masacre. Eh, Pertenezco a una organización que es la organización 30 de diciembre, que hoy, después de 15 años, pertenece a este movimiento Cromañón, con lo cual nosotros, como en el principio de lo que fue la organización, la mayoría somos todos sobrevivientes actualmente. Y con respecto a esto que estabas charlando, te quería preguntar, ¿qué pasó después de la tragedia de Cromañón? ¿Cómo se formó este movimiento de familiares, de sobrevivientes y sobrevivientes? ¿Y cómo llegaste, me imagino que después de ese momento tan especial en tu vida, cómo decidiste decir, bueno, voy a seguir luchando para obtener todo esto que después lograron, ¿no? Claro, bueno, fue totalmente espontáneo como pasa a partir del hecho. Es decir, a partir del hecho de Cromañón hubo chicos y parte de gente que se quedó ahí, que se quedó en lo que fue una acampe que duró, no sé si algo más de 5 años, algunos quedaron ahí. Eh, y como todos nos fuimos acercando por lo que nos fue pasando también. Yo te cuento que antes de Cromañón yo tenía un trabajo normal, mi vida era una vida, sí, por supuesto, trabajo, iba a ver banda, iba a ver a Quilme, que es mi equipo, otra pasión, otra pasión más, es el fútbol. Y a partir de Cromañón era mi vida de Cromañón, porque a lo largo del paso de los meses, de los pocos meses que pasaron, parte de los sobrevivientes nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin ayuda de nadie. Eh, ¿Por qué? Porque el principio de lo que fue la masacre de Cromañón, el primer año y medio, 2 años, eh, a nosotros prácticamente no se acercó casi nadie a ver a lo que nos pasaba. Ujú. Muy poca, pero bueno, la formación fue totalmente espontánea, a lo cual también eso hace que llegue un montón de cosas y que después de ese tiempo, de esos 2 años, 3 años, ya haya otras cosas, ya hay una posición política sobre cada, o un ver sobre cómo nos pasó la masacre. Totalmente. A mí particularmente me acercó Mariana Márquez a mí. Yo me acerqué por ella porque fue la única madre que en los primeros 6 meses se subió en los primeros 6 meses, estábamos hablando de los, febrero 2005, marzo, por ahí, se subió al escenario y dijo, bueno,
nosotros estamos hace meses pensando en los chicos que murieron, en las situaciones que pasaron los padres, en lo que pasaron con los cuerpos, en lo que ocurrió con el tratamiento en los hospitales de los chicos, pero también hay 4.500 pibes que están parados en la calle y mirando al sol que no saben qué es lo que le va a pasar o qué les está pasando. Yo particularmente en marzo del 2005 perdí el trabajo porque el trabajo decidió que yo no podía seguir. Por supuesto, a ver, tuve mi licencia, que la RT me la dio, pero después como era un trabajador contratado por una consultora, la empresa decidió que yo no continuara. Claro. Después de haber trabajado 2 años y medio, mirá, hay una particularidad que me pasa a mí personalmente, que yo el 30 de diciembre del 2004, yo entraba a la 1 de la tarde, ¿no? Trabajaba en Nestlé Purina. Nestlé Purina es una empresa, todo ese tipo de cosas. Yo en ese momento era ejecutivo de cuenta. No un trabajo por lo menos de lo que estoy haciendo ahora. Nada que ver. Y ese mismo 30 de diciembre a mí me dan un premio como el empleado que consiguió no haber faltado nunca en todo el año, ni por enfermedad, un día. Y la gerenta, bueno, el premio, me dan, me acuerdo, la tengo guardada, una cigarrera. Y bueno, en marzo del 2005 me estaban diciendo, no serví para el puesto, no podemos. Y de por sí, la empresa lo decidió porque las ART en un momento decidieron que el estrés postraumático era complicadísimo. Y lo que salía en los medios era que los sobrevivientes de Cromañón, por supuesto que eran en el final, en el poquito que quedaba de espacio de la nota, después de haber dicho, no sé, un montón de cosas sobre, no sé, lo que había pasado y toda la historia, decía, y los sobrevivientes tienen un poco de estrés postraumático, como cosa. Entonces, bueno, eso llevó a que muchos de los sobrevivientes nos quedamos directamente en la calle, ahí es donde me lleva a entrar a este movimiento José Guzmán, que es a donde lo conozco yo. Yo en el gobierno de la ciudad voy a pedir, porque sí, más o menos abril, mayo del 2005, el gobierno de la ciudad accede a que nosotros presentemos una serie de documentación o algo para acceder a un subsidio por si perdiste el trabajo. ¿Por qué? A ver, porque nosotros íbamos a pedirle al gobierno de la ciudad y le decíamos, mirá, nos quedamos sin trabajo, no es que no servimos para nada, no queremos nada, no queremos plata, sino lo que queremos es que esto nos solucione la vida más o menos que sea parecido a lo que estábamos haciendo. Y bueno, total. No me lo daban, no me lo aceptaban. Y José Guzmán estaba conmigo, yo por supuesto no estaba bien, le pateé la puerta, porque bueno, los primeros meses nuestros fueron terribles, es decir, en la cuestión psicológica. Y bueno, mi ingreso a lo que fue todo el movimiento fue por él, porque me contuvo él, me contuvo un padre de Cromañón que había perdido a su hijo en Cromañón. Me contuvo para que yo no termine preso, porque estaba descontrolado, la verdad, haber perdido el trabajo, que me lo hagan de la manera que me lo hicieron, porque no fue un despido correcto, ni amable, ni por supuesto, y que además vas y presentas todo lo que que tengan que hacer, y te dicen, no, mirá, no te lo vamos a dar, pero tampoco te dicen por qué. Entonces, sumó toda una situación, ¿me entendés? Que no estaba bien. Totalmente. Y tampoco estaba bien que yo le pateé una puerta a una mujer adentro de una habitación, ¿me entendés? Pero no tenía otra. Y bueno, ahí José me acerca y me acerca a un lugar donde en ese momento se llamaba Avisar, que fue una de las organizaciones que continúa, José Guzmán continúa con Avisar. Nosotros luego de unos años hicimos lo que fue la organización 30 de diciembre solo de sobrevivientes,
Yo he estado en lugares, he estado en casa de gobierno, he estado en un montón de lados. Y después con el tema de los tratamientos de las leyes y todo, lugares que yo nunca pensé que iba a estar. ¿Cuáles? ¿Qué te tocó hacer en eso? ¿Qué hiciste y que... estar en la legislatura por dentro, yo estuve 9 meses dentro de la legislatura cuando fue en el 2013 el tratamiento de es decir, nosotros sabíamos que todo lo que hacíamos o lo que necesitábamos para el movimiento, para el grupo de gente que estaba, era irlo a buscar y ver cómo. Y también es como que también a lo largo de los 15 años se fue activando gente que se necesitaba. Es decir, porque yo como sobreviviente estuve desde el principio y se continué, pero hubo muchos pibes que entraron en un primer momento, después les hizo muy mal entrar o estar en el movimiento por una cuestión lógica de su estado mental, de su estado anímico. Total. Y bueno, y después con el paso del tiempo se fueron acercando a diferentes cosas. Pero la legislatura por dentro fue una cosa que nunca... ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que pasa adentro? Queriendo, no sé, lograr quizás una ayuda para un pibe que quizás no para vos, para otro, porque otro no puede o no se puede acercar o no está bien. No sé, que en ese momento eran 2.000, 3.000 pesos. Eso, bueno, es un ejemplo de una de las cosas que me resultaron. La casa de gobierno por dentro yo no la había visto nada más que en una excursión de colegio hace mucho tiempo. Y la verdad que los salones, el Congreso también, el Congreso por dentro, más que a lo que vas, pero estar ahí, estar horas, lo que fue la destitución de Ibarra, nosotros tuvimos 14, 15 horas adentro de ese lugar y con una postura de no movernos, de comerte una represión adentro por reaccionar, por saber de que en algún momento, si no reaccionábamos, la votación de Ibarra no iba a seguir, por ejemplo. Y así un montón de cosas que quizás no esperabas. No, pero vos no lo esperabas. Yo no pensé que sí, nunca había pensado en estar en una situación parecida. Sí, bueno, como uno como persona antes de Cromañón tenía su forma de vida, su pensamiento, y creo que la noche de Cromañón para mí fue particularmente y personalmente importante en el sentido de que, a ver, si yo esa noche estuve ahí, me moví, traté de sacar a quien pude, sobreviví a esto, no iba a dejar de lado decir, bueno, que se encargue a alguien, y no, porque me tocó a mí, me tocó estar, y me tocó seguir, porque como me tocó seguir a mí, yo tuve pibe en brazos, situaciones que no siguieron. Y en este contexto que me hablabas de ese momento del país, ¿cómo crees que la sociedad vivió esta lucha? ¿Sentís que Cromañón es una lucha de todos o que quizás la sociedad no tuvo tanta empatía con esto y quizás ustedes siguieron por su camino solos en un punto o entre ustedes? ¿Cómo crees que lo vivió la sociedad en ese momento? No, en ese momento nosotros llegamos a tener un apoyo social muy grande. Lo que había pasado nunca había pasado. Nunca ocurrió es decir, nunca había ocurrido una muerte no natural tan grande en este país. Uh-huh. Se acercó mucha gente. Yo, por una cuestión, el primer aniversario subo al escenario a leer una parte de lo que fue el documento que nosotros hemos hecho entre todos la gente, porque en ese momento no había organización, era muy poquita. Y la Plaza de Mayo estaba llena, completamente llena. Yo creo que había aproximadamente, no sé, entre 50.000 personas por lo menos, porque el movimiento Cromañón consiguió que por primera vez un político sea juzgado como político, y en la política, y dentro de la política.
Por Sí. supuesto. Y con respecto a lo que estábamos charlando antes, en un momento también nos nombraste cómo los medios de comunicación en su momento también tuvieron injerencia un poco en cómo se trató el tema y cómo la sociedad lo tomó. ¿Crees que hubo quizás, o lo que pasaba en ese momento, ¿no? También llevándonos a los años 90 y demás, ¿crees Sí, que hubo alguna estigmatización o algún tipo de estereotipo que también se tiene en cuenta con los chicos que van a recitales, con los chicos que salen a la noche? sí, sí, seguro. Sí, sí. Fue a ver, lo que yo vi más que todo de los medios es que siempre se van hacia el dolor, hacia el recuerdo del hecho en sí de sangre, policial, hacia el hecho policial y el dolor de los padres. Y entendible, por supuesto, ¿me entendés? Pero también a nosotros, a decir, a los padres le han dicho cosas que, es decir, cosas que sus pibes no hacían, ¿entendés? Que sus pibes eran pibes de quizás, ¿qué pasó en Cromañón? Cromañón tenía un espectro social muy amplio. Como había un padre que vivía en el centro de Recoleta y quizás ni sabía lo que escuchaba el pibe, pero estaba con el pibe, lo criaba, estaba con él, pero no sabía que él iba a ver bandas de rock. Claro. Como estaban las familias Zamudio, que Hugo Zamudio, uno de los chicos que falleció, tocaba en una banda, y era de La Matanza, y tenía todo un espectro social diferente a una cosa y la otra. Entonces, estereotiparlo en el rolinga que no le importaba la vida y que no sabía nada. ¿Por qué? Porque sabían que nosotros somos los que podemos contar lo que pasó, lo que transcurrió y lo que va a dejar de pasar. Entonces, sabíamos muy bien que eso iba a ser así. Y uno lo veía y lo escuchaba y trataba de quizás acercarse a hablar con algún medio, y los medios nunca nos dieron muchos lugares para poder hablar. Hoy un poco más, porque pasa el tiempo y bueno. Y también después centrar la lucha, que solamente un familiar sea la lucha, sea el vocero, sea el punto. Cuestión errada, que bueno, para mí, que eso bueno, con el paso del tiempo fue siendo lo que es hoy la figura de Nila Gómez. Controvertida, pero yo la respeto un montón, yo la quiero un montón como madre, como persona, pero es controvertida también. La forma, ¿por qué? Porque alguien tiene que estar en ese lugar para que los medios vayan solamente a lo que piensan, y no es así. Desde ese lado. Es decir, como que uno va viendo, a ver, quién es el vocero de una lucha, quién es el vocero, y no es solamente uno solo. Eso es por lo menos lo que yo vi a lo largo del tiempo. Cuestión, por supuesto, no se puede, no podemos hablar todos, pero tampoco hay es decir, el tratamiento en general de lo que fueron los medios fue estereotipar y sí, totalmente ir al dolor, es decir, a lo policial casi. Y durante meses los títulos de Clarín y La Nación a mí me levantaban a la mañana y me irritaban mal, mucho. Quizás con redes sociales no has tenido la oportunidad de hacer ese descargo, ¿no? De todo lo que veías y lo que leías. Claro, Pero en ese momento claro, no había. claro, por supuesto, no había manera, o quizás vos te acercabas a un periodista y le decías, pero discúlpame, ¿podemos decir algo? Porque lo que pasó hoy, lo que salió en el diario no es verdad. No es verdad, ¿me entendés? Los mitos de los chicos en el baño, de un montón de datos sobre la causa que no fueron reales.
o omitir parte de lo que fue los candados del lugar, ¿me entendés? Un montón de cosas que se leen en los diarios que vos decías, por favor, ¿qué están diciendo? ¿Y con quién te descargabas en ese momento? De todas esas Con cosas. mis compañeros, porque bueno, nosotros no, yo te digo la verdad, los primeros años fueron difíciles en el sentido de que nosotros no que yo no, creo que el primer año no trabajé casi nada, porque era estar todo el tiempo de ver a dónde podíamos hacer o qué es lo que podíamos llegar a hacer y dedicarte a más que a eso, ¿me entendés? Nada. Total. Y leer, estar en el día a día, quizás a ver, mirá, está hablando un padre en la radio con un compañero el otro día, decíamos, mirá si nosotros hubiéramos tenido redes sociales. La diferencia que hubiera sido, porque nosotros íbamos a pegar volantes, yo te cuento, nuestra organización hace 13 años que hace más o menos, hacemos un festival en el santuario de Cromañón, porque nosotros como sobreviviente y como expresión, nosotros dijimos, no vamos a caer, no vamos a estar acá en silencio y llorando. Nosotros queremos seguir estando, queremos seguir haciendo música, queremos que los músicos se acerquen y se comprometan a que Cromañón fue importante y es importante para transmitir esto. Entonces nosotros, esos recitales, los íbamos a volantear como volantea una banda. Pegábamos afiche, salíamos a pegar afiche como si una banda tocaría una banda, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, también, a ver, nosotros lo veíamos por el lado de decir, no solamente acercar gente para que pueda venir gente a ver la banda, también para que el pibe pueda ver su banda sin cobrarle un peso a nadie, porque la mayoría de los pibes que estaban en Cromañón no tenían un peso. O trataban de llegar con lo justo para la entrada y nada más. Uh-huh. Y además de plantearse eso, plantear dos cosas más, que el músico se haga cargo de lo que pasó en Cromañón, porque los músicos también tenían que, parte, hacerse cargo de lo que había pasado. No desde el lado de culpa, sino desde el lado de decir, estoy con ustedes, estamos con ustedes, estamos todos acá, porque nos rompieron la música. Y también el otro punto era acercar al sobreviviente que no se podía acercar porque le hacía mal ir a una marcha, porque las marchas no eran tampoco, eran de reclamo y todo, pero eran difíciles para nosotros como sobrevivientes, porque a veces te agarraba medio mal de una noche, que no habías dormido y que justo había pasado algo, que no sé, que había salido en el diario cualquier cosa y otra que decían, no, capaz que la justicia, por ejemplo, cuando salió Chaván, cuando sacaron a Chaván, y ¿me entendés? Todo ese movimiento, y vos ibas a una marcha y ibas con bronca, y a veces los pibes se acercaban como sobrevivientes y no querían saber nada, se iban porque se ponían tristes por un montón de cosas. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un festival donde el pibe que está mal, que hoy todavía nos pasa, 13 años después, vienen pibes que te dicen, loco, hace 13 años, 12 años que no venía, 10 años que no venía, y hoy me acerqué porque justo toca la banda que yo quiero, que me gusta, que sigo viendo, que veía desde antes, y me puedo acercar a este espacio hoy. ¿Entendés? Entonces, así como un montón de cosas. Nosotros siempre tratando de estar desde el lado nuestro como sobrevivientes. Pero bueno, también costó y cuesta, y costó bastante poder hacerlo, ese festival. Eso te iba a preguntar, más allá de este festival en particular, otro dato que me contaron sobre vos es que después de esto tu pasión por la música siguió y quizás hasta igual o más fuerte que antes, o sea, volviste a ir a recitales, vivís también, o sea, vivís tu pasión. ¿Cómo fue ese volver? Sí. Mirá, difícil, por supuesto, nada fue, bueno, listo, está todo bien. La vuelta a ver una banda fue cuando Capanga toca por primera vez en Obras. Una banda que yo
yo soy hincha de Quilmes, yo a Capanga lo vi desde que muy chico, y era como algo como, vos sabés, Obras es como llegar, es como para una banda de esos tiempos y de este momento, llegar a tocar en Obras siempre fue como el lugar. Es decir, es el lugar donde vos decís, la verdad me siento bien ya acá. Ya estoy, ya estoy no consagrado, pero soy una banda grande, soy importante. Y bueno, yo no podía perderme ese recital. No lo podía hacer. No fui a campo, no podía ir a campo. No me animé. Una amiga mía que iba a ver conmigo a Quilmes, me dice, bueno, mirá, yo tengo las entradas, vamos, bueno, vamos. Íbamos a ir con 2 pibes más, al final terminamos yendo los 2. Y esta piba me decía, pero mirá cómo estás, vos cómo estás. Dice, le digo, no te preocupes, le digo, yo la verdad que viajando me sentía bien porque yo decía, yo no puedo dejar de escuchar música, yo no puedo dejar de hacer lo que me gusta, no puedo dejar de hacer lo que me conecta, lo que me conecta un poco a otra cosa que no sea la vida de todos los días. Y al principio fue difícil, no te digo que no, porque aparte era un lugar cerrado, no era un lugar abierto. Total. Pero lo atravesé bastante bien. Tuve un momento un poco de pánico, por supuesto, porque es una cuestión lógica, porque no había pasado tampoco mucho tiempo, había pasado cerca de 10 meses, 12, casi 12. No, fue a fines del 2005. Pero fue difícil, pero no podía no podía dejar de hacerlo. No, yo sabía que no podía dejar de hacerlo, por cómo vivo, por cómo viví siempre. Total. Es decir, no podía decir, bueno, no, ahora no escucho más música. No está. No fue posible. Pero sí, transpiré, tuve unas situaciones, porque en un momento digo, me voy, y digo, no, me tengo que quedar, y como todo, porque yo creo que, bueno, eso es lo que pasó también con lo que fue las cosas para la vida nuestra como sobrevivientes, ¿no? Hay muchas cosas que tuvimos que volver a enfrentar y que quizás eso es lo que nosotros buscamos como movimiento, que si vuelve a pasar algo no esté tan desamparado todo, que no haya un lazo dentro de lo estructural del Estado como para poder contenerlo, no rápidamente quizá, pero a mediano plazo por lo menos. Total. ¿Crees que la tragedia de Cromañón combatió algo en cuanto a esto que me estabas contando, la organización de los eventos, recitales? ¿Dejó alguna enseñanza este hecho? Sí. Yo estuve en lo que fue como primer movimiento. Lo que primero hicimos fue hacer lo que fue la ley de lo que es todo hoy, cómo se hacen los eventos. Es decir, con la seguridad, con el bombero obligatorio, muchas de las cosas que lo que saltó con Cromañón fue que no era solamente Cromañón, eran casi el 85% de los lugares donde había un espectáculo público en falta o con algún problema de seguridad grande. El Teatro Ópera se podía haber prendido fuego 1000 veces, porque se fumaba hasta ese momento, todavía se fumaba y todo, y no tenía tratamiento inífugo, por ejemplo. Había hecho, no sé, creo que Sandro había hecho 30 shows en el ópera y fumado, había pucho, había todo. Bueno, una de esas cosas que pasaron. Cambió mucho, sí, la organización por la seguridad. Que cambió mucho la noche, no, porque se concentró más, creo que con el paso del tiempo, en 4 o 5 productoras grandes. De lo que es la noche, de lo que te digo, el Gran Buenos Aires y los grandes eventos, con el Cosquín Rock, por ejemplo, que hoy son 5 grandes productoras. Es muy difícil ser banda también para tocar, también hoy, después de Cromañón. Pero como sociedad, también lo que yo veo es que algo que
una catástrofe total o una desidia total, o es sinónimo y puede ser un cromañón. Como fue que nosotros, bueno, como movimiento en ese momento habíamos denunciado que iba a ser el tren Sarmiento. Lamentablemente lo fue. Y eso también quedó como, no sé si me muletilla, pero la verdad que no desde el aspecto más positivo, pero quedó como muletilla, A partir de lamentablemente. a ver estas falencias, entre comillas, en otras cosas que antes capaz no le dabas tanta bola. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, seguro. No, yo, a ver, nunca en mi vida había visto a ver si una puerta de salida de emergencia se abría o no se abría. Después de esto, y después de haber estado en el meeting de ver cómo fue la ley para que el evento, los lugares tengan esto, la puerta, lo que es los simulacros en los colegios y todo eso está en base a lo que nosotros después de lo que pasó en Cromañón nos sentamos con los bomberos, la policía, el SAME, los gobiernos de la ciudad, para hacer todo lo que fue eso. Y para que los chicos también tengan ya una manera de saber si en una emergencia cómo actuar, más o menos. Tener por lo menos un vistazo de para qué lado corro, para qué lado voy, cosa que nosotros cuando contamos la noche, cuando se lo contamos a algunos profesionales de la seguridad, profesionales de la ingeniería y de todo, te dicen, y sí, si nadie sabía cómo correr. Claro. Si uno corre para allá y el otro para allá, en una emergencia, complicadísimo. Total, total. Bueno, y acá me noté un poco, para no decir cualquier cosa, algunas cosas que se lograron, como por ejemplo que se separara el jefe de gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, de su cargo, que se enjuiciara y paguen la condena a responsables de Cromañón justamente, que se garantizara atención psicológica y pensión a los sobrevivientes, que se nombrara la estación de Plaza Miserere de la línea H11 30 de diciembre. ¿Crees que, y a raíz de todo esto que me contabas antes también, ¿crees que vale la pena movilizarse por una causa? Por supuesto, siempre, nunca teníamos que dejar de pelear por lo que somos, por lo que transmitimos, por lo que nos pasa. No hay que dejar de luchar por tratar de que las cosas funcionen mejor. O en base a un hecho, o en base a lo que se te ocurra a vos como persona. No hay que dejarse estar diciendo quizás, no, bueno, lo puede hacer otro. No sé, quizás a veces te surgen cosas o te pasan cosas a lo largo de tu vida que te dicen que, bueno, en este momento tenés que estar vos, o tenés que, o vos ves que, por lo menos personalmente a mí, fue lo que me pasaba, o lo que me pasó desde el primer momento de la noche. Yo en ese momento tenía 25 años. Hoy había pibes que yo miraba alrededor mío y la mayoría de los pibes tenían 3, 15, 17. Como mucho había un pibe grande. Hoy es diferente, por ejemplo, en el público del rock, eso, en la edad. Antes era mucho más masivo, más pibes chicos. Entonces vos decís, yo tengo 25 años, y yo la verdad que en esos 25 años, a ver, todos los 90, a partir de los 90 yo empecé a ver bandas, desde esa edad misma. Yo me veía reflejado en esa noche a un pibe era yo con 13, ¿entendés? Y no podía dejar de movilizarme, de decir, no, me voy a mi casa, listo, yo ya estoy afuera. ¿Qué me importa? No podía. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que nos va acercando a decir, no podemos quedarnos sin luchar, no podemos quedarnos en casa. Sacando en el contexto que estamos en este momento. Pero bueno. Bueno, y actualmente también sabemos que están luchando porque, bueno, justamente el lugar de Cromañón sea santuario, ¿no? En realidad, más que un santuario, un lugar de memoria. Un centro de memoria. Queremos que ese lugar sea una expresión también cultural,
queremos que ese lugar sea para el movimiento Cromañón y no sea explotado por el mismo dueño de Cromañón. Es decir, la justicia le devolvió al que enjuició y que lo culpó por el tema edilicio, el que era el dueño, se lo devolvió. Se lo toma, la llave. Total. Y hoy ese lugar no puede volver a funcionar sin no ser un centro de memoria, sin ser un apoyo mismo, lo que nosotros decimos, nosotros ese lugar no lo queremos para nosotros, lo queremos para que la sociedad y la comunidad de la ciudad entienda de lo que pasó ahí, no se puede ni olvidar, y que puede servir para que la próxima generación, tanto sea de político, tanto sea de un empresario, tanto sea de la misma ciudadanía, entiende que primero está la vida y después la ganancia. Que primero está la seguridad de una persona, que primero está construir un negocio, pero no en base a olvidarse de proteger la vida. Y también recordar la historia de cada uno de los chicos que falleció ahí. No se pueden olvidar. Y nosotros estamos decididos a que no se olvide. Y como seguimos peleando por todo, yo creo que tarde o temprano lo vamos a lograr. Y pero como última pregunta también para no robarte más tiempo, en cuanto a lo colectivo, con el movimiento, y en cuanto a lo personal, ¿qué cosas te quedan pendientes por lograr? pendientes por lograr es muy buena. Y como colectivo, lograr lo que es el lugar, el Cromañón como un centro de memoria, de lucha. Y la verdad que, bueno, personalmente, por lo menos conseguí varias cosas de lo que quería. Sí, quizás poder estudiar un poco más, que por toda una cantidad de cosas y de años y de maneras, me gustaría poder hacer, que no lo pude hacer, no pude retomarla, pero personalmente sí, me gustaría volver a poder desarrollar una carrera sobre lo que me gusta. Me encanta. Buenísimo. Ojalá que lo puedas lograr. ¿Algo más que nos haya quedado pendiente por decir o que te interese también agregar? Dejar también como esto dice, por qué luchamos. No dejemos de luchar por lo que nos pasa, sigamos tratando de construir una buena vida para los próximos, para las próximas generaciones. A mí me tocó estar y tener una hija 2 años después de lo que ocurrió, y a mí como que se me cerraron un par de preguntas, como preguntas que yo tenía, como ¿por qué sobreviví? ¿Por qué estaba? ¿Por qué tenía que seguir? Y bueno, Agustina es un motorcito de vida para mí importantísimo. Y como la veo a ella, la veo a un montón de chicos, a otros, y tratamos de que, bueno, eso de aportar para que no vuelva a pasar y para recordar con lucha, no, no, no solamente como un me gusta. Totalmente, coincido, me encanta ese mensaje. Así que, nada, de mi parte un placer haber charlado con vos Bueno. este ratito.